¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta masterclass, ¿correcto? Vamos a dar inicio a esta masterclass. Mi nombre es Ronald, de parte de Certifícate Project Control. Le damos la más gentil, muy buenas noches. En esta oportunidad, la masterclass es Introducción a Lean y Construction y Last Planner System. Nosotros tenemos como objetivo de nuestra masterclass introducir a los participantes en los Nada principios más de... mentira que eso. Dice, En, no hay aquí. a ver, un segundo para poder silenciar. Correcto. Como les seguía diciendo, nosotros como objetivos tenemos que introducir a los participantes en los principios de Lean Construction y las metodologías del Lean Planner System, comprendiendo su aplicación para optimizar la planificación, coordinación y control de proyectos, reduciendo desperdicios, mejorando la productividad y fomentando la colaboración entre equipos de obra. Nosotros como convenio tenemos convenio con Autodesk International, con el PMI, con el Colegio de Ingenieros del Perú, con el Colegio de Economistas de Lima, con RIC Presto de España y Colegio de Arquitectos del Perú. Como podrán ver, acá están algunas de nuestras participaciones en los congresos internacionales latinoamericanos del PMI, siendo nosotros sponsor autorizado. Como pueden ver, hemos participado en Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Ecuador, aquí en Lima, Perú, en México, entre otros, teniendo una amplia trayectoria de participación en los congresos. Nosotros somos ATP del PMI. ¿Qué significa esto? Esto nos brinda un aumento de credibilidad profesional ante todas las empresas a nivel nacional e internacional. eh, Nos da una mejora en las oportunidades laborales para cada uno de nuestros participantes con una red de profesionales y liderazgo, lo cual les brinda la obtención de PDUs del mismo PMI, ya que nosotros tenemos este convenio. La masterclass va a estar dirigida por el arquitecto Sergio Amorós, que tiene una amplia trayectoria, es experto en BIM, aplicando herramientas y buenas prácticas en proyectos innovadores. Muy buenas noches, arquitecto. Sí, buenas noches. ¿No está habilitada la opción para compartir? A ver, un segundo. A ver, puede comprobar, ya está habilitado. Ya, perfecto. Sí, ya está. Listo. Se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ahí sí, ya se ve. Perfecto. Listo. Buenas noches a todos los presentes. El día de hoy tenemos esta masterclass enfocada en Lean Construction y Last Planner System. Entonces, en esta sesión nos vamos a enfocar en, como tal, primero el concepto y después sobre la parte de Last Planner System como herramienta principal para Lean Construction y todo el tema de los procesos. Específicamente vamos a ver estos temas. Primero con la definición de Lean Construction. Vamos a ver también definición de desperdicios, que es un concepto muy importante aquí en Lean Construction. Vamos a ir diferenciando cuáles son los tipos de desperdicios que busca reducir, en este caso, esta filosofía. Vamos a ver algunas herramientas de Lean Construction, las más principales. Y en base a eso tomamos Last Planner System como la más importante y lo vamos a ir desarrollando en cuanto al concepto, beneficios y a las etapas. Y también se mostrará un ejemplo base para que, bueno, se entienda mejor cada una de estas fases. Teniendo eso en cuenta, vamos a comenzar. Igual, si es que hay una consulta a lo largo de la sesión, lo pueden ir dejando ahí por el chat. ¿Ok? Y ahí les voy a ir contestando. Entonces, primero, antes de ver como tal el concepto de Lean Construction, que igual voy adelantando ese tema, hay que mencionar Lean Construction como una filosofía, un enfoque que nace desde hace ya muchos años, como tal un enfoque Lean. Lean Construction nace mucho después, pero existe un concepto o una
un término, el Lean, que nace ya como respuesta a la necesidad de producir de una forma mucho más eficiente, disminuir temas de desperdicios, enfocarse en los procesos y también con un enfoque en el valor que percibe el cliente final. Ese es como tal lo que busca Lean Construction, mejorar el valor del producto al cliente final, disminuyendo desperdicios, siendo más eficientes en el trabajo, mejorando la calidad, productividad y diferentes aspectos que vamos a ir viendo. Entonces, para entrar a ese concepto de Lean Construction es necesario también ir viendo los conceptos que salieron mucho antes. Porque el término de producción en masa nace desde 1913, pero después aquí podemos hablar de Toyota Production System, que ya es se trata sobre líneas de producción que nació en Japón. Era un enfoque para mejorar justamente las líneas de producción en los trabajos automovilísticos. Ese es el primer enfoque. Pero claro, si más adelante comenzamos a hablar sobre Lean Construction, claramente eso está más enfocado a la construcción. Y es que hay diferencias entre lo que se vio en ese entonces, mejorando líneas de producción en el tema vehicular, y después ver el tema de la manufactura, de la producción en general, y después hablando también de Lean Construction. Hay pasos, hay diferencias ahí, pero las diferencias más notorias son sobre el contexto. Entonces vamos a ir hablando un poco más sobre eso. Y es que como nace esto enfocado en proyectos, mejor dicho, en tema automovilístico, nace aquí mejorando las líneas de producción. Es decir, separando todas las actividades, aumentando herramientas, aumentando la parte tecnológica para producir de mejor manera, de forma más eficiente, disminuyendo desperdicios, pero de una forma muy lineal ese proceso. Ese primer concepto abre puertas para poder trabajar con ese flujo continuo de trabajo. Por eso de ahí a 1990 en Estados Unidos nace el concepto de Lean Manufacturing, que ya está más enfocado a proyectos en general, ya en diferentes tipos de empresas de producción, de manufactura. Por ejemplo, tenemos ahí alguna empresa de ropa, ¿no? Ahí es cuestión de ir separando cada uno de los procesos y las actividades que conlleva cada uno de ellos, junto con los responsables para cada una de esas actividades. Por ejemplo, primero es conseguir los materiales, ¿no? En este caso para una empresa de ropa, conseguir los materiales necesarios. Después podemos hablar ya del corte automático, por ejemplo. Podemos hablar ya de las costuras. Y así sucesivamente vemos todos los procesos, como línea de producción, donde tenemos personas enfocadas a realizar esas actividades. Ese es el primer enfoque, pero, como les digo, algo más lineal, sin tanta versatilidad en este caso. Porque aquí, por ejemplo, en la producción de ropa o algún otro producto, el contexto no influye demasiado para poder hacer esa producción. Y es justo por eso que el enfoque Lean de disminución de desperdicios, del enfoque al valor final del producto para el cliente, la mejora en la efectividad, se enfoca en ya la parte de la construcción. Es decir, seguimos manteniendo ese término de Lean, ese enfoque, esa filosofía, pero ahora enfocado en la parte de la construcción, donde busca los mismos puntos, pero la forma en cómo llegamos a esa mejora de eficiencia va a ser diferente. Y lo que más influye ahí es el contexto, es decir, el entorno, el enfoque. Y es que, claro, en una producción en masa, en una manufactura, en autos, el contexto no influye para poder elaborar esos procesos, pero en el tema constructivo sí influye. Influye, por ejemplo, el terreno, la naturaleza, el clima. Influye como tal en el momento de la construcción, por ejemplo, como tal. Y podemos ver también influencia dentro de la etapa de diseño también, contextos que pueden ir afectando directamente al flujo continuo que debería existir en cada uno de estos procesos. Si falta algún tipo de licencia, algún documento, eso atrasa mucho el proceso también. Entonces, el enfoque de Lean Construction es buscar esos posibles desperdicios, esos posibles problemas o interrupciones que podamos encontrar y solucionar eso mucho antes de llegar a esa etapa.
Y eso lo logra mediante una planificación de cada una de las fases, actividades, procesos que se van a ir dando dentro de la construcción. Pero hablando de manera general, ¿no? No solamente en la etapa de construcción, de ejecución, sino también podemos hablarlo de un enfoque de Lean Construction en la etapa de diseño, que ahí lo vamos a seguir hablando. Entonces, ahí nace ese enfoque de estos conceptos desde Japón, Estados Unidos, y también, bueno, como tal de Lean, ese enfoque Lean. Pero bueno, ahí no queda ese enfoque como tal, ya que después se comenzó a expandir en otros sectores, básicamente, a otras industrias. Por ejemplo, se expandió también a la industria de salud, por ejemplo, desde el 2001. Y diferentes industrias ya con ese mismo enfoque de mejorar este tema de la efectividad de la producción y siendo más eficientes y además manteniendo ese flujo continuo, que es muy importante aquí para evitar pérdidas en cuanto al tiempo y también el costo. Y bueno, al final ya podemos hablar de una integración de Lean Construction con la metodología BIM y también con contratos colaborativos, que es lo que se está trabajando en la actualidad. Y aquí me detengo un poco para hablar esa relación con la metodología BIM, que seguramente, claro, los que estamos aquí conectados ahora mismo ya han escuchado sobre BIM, seguramente ya varios trabajan con la metodología BIM, pero falta todavía darles enfoque también con esta filosofía de Lean Construction. ¿Cómo se relacionan ambas? Mencioné el enfoque de Lean en cuanto a mejorar eficiencia, mejorar también el producto final, disminuir desperdicios. Si nos preguntamos qué es lo que busca BIM, busca situaciones muy similares. Busca de igual manera mejorar calidad, eficiencia, transparencia, por ejemplo, mejorar el producto final como tal. Buscan prácticamente cosas muy similares o buscan lo mismo. Pero la forma en cómo consigue esos objetivos, tanto Lean Construction como BIM, el proceso es distinto. El enfoque es distinto también. Y es que BIM logra esos objetivos con el uso de herramientas digitales, con la parte colaborativa y con las herramientas, bueno, básicamente de procesos, ¿no? Esos tres puntos son muy importantes en BIM. Lean Construction lo busca mediante la automatización y la estandarización de todos los procesos. Esa es la diferencia entre ambas, que claro, son complementarias, hablando de que BIM es una metodología y Lean Construction es una filosofía, un enfoque, una forma de trabajar. Las herramientas de BIM suelen ser más que nada tecnológicas, ¿no? Ya sabemos sobre Revit, sobre Navisworks, sobre Dynamo. Suelen ser más tecnológicas y por ahí también podemos hablar de la parte colaborativa. Las reuniones que se dan, los contratos colaborativos, las reuniones en base a ver el manejo de la información, los documentos. Pero en Lean Construction, su enfoque mayor no son esas herramientas que se usan, por ejemplo, en BIM. No son herramientas tecnológicas, son más técnicas o formas de trabajo donde las herramientas usadas pueden ser un Excel, una pizarra virtual para mantener una comunicación con los demás equipos de trabajo, o busca de otra manera, con otras herramientas, otras técnicas. No se enfoca aquí en la parte tecnológica. Entonces, si ambos buscan lo mismo y en la forma en cómo lo consiguen es diferente, entonces juntos van a lograr unos mejores resultados que utilizar solamente BIM. Entonces, aquí podemos hablar de una conectividad muy directa entre ambas. Y además, la parte de los contratos colaborativos. Y es que los contratos colaborativos los suelen firmar tres partes. Tres partes firman ese contrato y la responsabilidad es compartida entre esas tres partes. No solamente la responsabilidad, sino también los riesgos. Entonces, aquí estamos hablando de herramientas tecnológicas, procesos y la parte colaborativa, los tres puntos juntos para mejorar la productividad en cualquier proyecto de construcción. Entonces, con esto, con este enfoque, con este contexto, quería empezar para poder hablar ya como tal de Lean Construction y, bueno, explayarnos un poco más en ese tema. Ya. Entonces, Lean Construction es esta filosofía que mejora la comunicación, productividad y el valor agregado al cliente. ¿Ok? Aquí tenemos que hablar sobre esta manera de pensar, esta manera de trabajar.
este enfoque que le tenemos que dar a los proyectos, mejorando estos puntos que estoy mencionando. Que si bien es cierto, con BIM, una de las ideas también es mejorar la parte colaborativa y por ende también la comunicación. Lean Construction busca también mejorar esa comunicación, la parte colaborativa también, pero también busca de manera más enfocada la productividad, en base a organizar de mejor manera cada una de las actividades. Y además un enfoque importante en el valor, en el valor entregado al cliente. Es decir, ellos buscan, bueno, se busca mediante Lean Construction ese valor importante entregado al cliente, pero en base a los recursos con los que se cuenta, en base a las actividades factibles, las actividades que se puedan hacer, que se sabe que se pueden hacer, y las actividades que posiblemente encuentres restricciones, problemas, se puedan solucionar desde antes de llegar a ese punto. Entonces, aquí Lean Construction busca revolucionar en la forma de comenzar a planificar, por ejemplo, la obra, el cronograma de obra, el como tal ejecutar y también aprender en los proyectos constructivos. Porque aquí podemos hablar también de pilares o características específicas que ahí más abajo se van a poder conversar un poco más. Y también la idea de Lean Construction es minimizar lo más posible los desperdicios en el proceso de construcción. Que desperdicios puede ser relacionado al tiempo, a los materiales, a los Ay, mira, traslados. todavía estoy en casa amarga. ¿Hay un audio Ah, encendido por ahí? una semana más era que... Ahí está. Entonces, esos desperdicios lo vamos a ir viendo en la siguiente diapositiva. Lo vamos a hablar más específico. Pero antes de ello, los puntos importantes de esta filosofía son los que se pueden visualizar aquí en pantalla. Y es que primero debemos identificar valores del cliente. Primero, saber qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que busca, qué es lo que espera del producto final. Aquí comenzamos a identificar todas las actividades que necesitamos, los procesos, las etapas. Si, por ejemplo, estamos en la etapa de diseño, vamos a identificar cada uno de los hitos, los momentos más importantes, que pueden ser los momentos de entrega. Entrega de, por ahí, de anteproyecto, entrega del primer avance de arquitectura más estructuras, la entrega del desarrollo de las especialidades completo. Identificamos también esas fases, esas etapas, esos momentos importantes dentro del proyecto. Identificamos también actividades, identificamos también los recursos con los que contamos para hacer esas actividades y que van a sumarle un valor final al producto que vamos a entregar. Otro enfoque es el eliminar desperdicios. Y aquí primero comenzamos hablando sobre esos desperdicios como también actividades que no suman un valor al producto final. Actividades que pueden ser, por ejemplo, retrabajos. Actividades como, por ejemplo, al final cuando entregamos un expediente técnico y hacemos compatibilización entre especialidades con una metodología tradicional, se suelen encontrar varios problemas, varias interferencias, varios conflictos ahí. Entonces, el momento de volver a trabajar esas fallas que se pudieron haber detectado antes, pero recién se hizo una compatibilización al final, eso requiere bastante retrabajo, que va a ocupar mucho tiempo y seguramente también dinero para hacer esos cambios. Entonces, eso es uno de los desperdicios, como tal, esa pérdida de tiempo, esos retrabajos, que buscaría eliminar aquí Lean Construction. Y justamente aquí lo comenzamos también a relacionar con BIM, ¿no? Ya que con BIM, con herramientas tecnológicas, podemos eliminar esas interferencias en etapas muy tempranas. Pero si hablamos netamente de Lean Construction, esto lo busca eliminar, por ejemplo, en base a la parte colaborativa, en base a las reuniones, en base a ir detectando de manera temprana cada una de las restricciones o problemas. Pero eso hablado de manera general, ¿no? Porque lo podemos enfocar ahí a problemas de diseño, conflictos, interferencias, temas de licencias. Entonces, la idea es aquí eliminar desperdicios con este enfoque. Y bueno, tenemos ahí herramientas específicas, digamos, llamémosle técnicas, para poder eliminar estos desperdicios a lo largo del proceso, a lo largo de la etapa o de la fase del ciclo de vida del proyecto. Con esto también se busca entonces el flujo continuo, que es la tercera característica importante, o llamémosle también un pilar importante.
que es el flujo continuo. Es decir, que los procesos se den sin problemas, sin retrasos, sin alguna restricción, sin algo que te limite a seguir avanzando. El flujo continuo. Porque, por ejemplo, si nos íbamos a ejemplos de producción, de manufactura, el flujo suele ser continuo en la elaboración, por ejemplo, de prendas, de ropa. Suele ser continuo. Separando bien los procesos. A ver, otro audio por ahí. Ya, separando bien los procesos, ¿no? Esta línea de producción va a conseguir los materiales, o mejor dicho, este equipo va a conseguir los materiales, línea de producción va a generar este corte automatizado, esta línea de producción va también a generar las costuras. Es un proceso más continuo. Un audio ahí, ya. Es un proceso mucho más continuo, sin, bueno, digamos que mucho menor en la cantidad de restricciones que podamos encontrar en empresas generales. Pero aquí en el tema de la construcción es, digamos, más común encontrar esos problemas o cualquier problema en general que te atrasa el proceso. Entonces, mediante este enfoque, la idea es encontrar esos problemas, esas restricciones, y aquí no estoy solamente hablando de interferencias, estoy hablando de manera general, si es que algún documento falta, si el desarrollo de alguna especialidad falta, si el cálculo falta, si cualquier aspecto que nos limita a seguir avanzando falta, la idea es, pues, encontrar la solución desde antes de que suceda siquiera, desde antes que podamos detectar que está pasando. Después de ello tenemos una producción a demanda. Y este enfoque está en base a, bueno, producir en base a lo que se necesita. Y aquí lo podemos hablar de diferentes maneras. Porque, por ejemplo, lo podemos hablar hasta de nivel de esfuerzo. Es decir, optimizar el esfuerzo en base a lo solicitado, a lo que se necesita. Por ejemplo, si sumas un mayor esfuerzo para actividades que al final no van a sumar un valor importante al proyecto, esas actividades se eliminan, no se hacen, o por ahí se busca qué actividad puede sustituir ella, que sí suma un valor final al producto. Y también podemos hablar, claro, de los materiales, ¿no? De los materiales en la construcción. Aquí tenemos también una herramienta de Lean Construction, que es el Just in Time, que se enfoca aquí de tener los materiales en el momento y en el lugar preciso. Es decir, evitar ahí tiempos de almacenamiento, espacios de almacenamiento para materiales que todavía no se van a utilizar en ese momento, por ejemplo. Entonces, ahí hay un enfoque tal cual para poder conseguir los materiales en el momento preciso y en el lugar preciso, para evitar movimientos innecesarios, evitar almacenamiento innecesario, o evitar por ahí que algún elemento se malogre, por ejemplo, ¿no? Entonces, el enfoque ahí también es eso, evitar este tema y mejorar la producción a demanda, que como ya pueden ver, estos conceptos van naciendo desde este enfoque de Lean y en proyectos de manufactura y de producción en general, pero que se van adaptando aquí a la etapa de la construcción o a la industria de la construcción. Y bueno, terminando ahí, la mejora continua también es muy importante. Y es que, claro, a ver, la primera vez que utilizamos Lean Construction, y si quieren también con BIM, podemos ir disminuyendo los desperdicios. Pero claro, conforme vayamos avanzando, vayamos implementando tanto la metodología como la filosofía, de igual manera van a haber problemas que tal vez no fueron detectados en su momento, se detectan en una etapa, digamos, más tardía y se tiene que solucionar ahí en ese momento. Pero en base a eso se puede aprender para que en el siguiente proyecto podamos detectar esos problemas desde antes. Y también ese enfoque de Lean Construction también nos habla de estas reuniones que se suelen hacer, por ejemplo, después de terminar cada hito de entrega, por ejemplo. Que eso es también parte de una técnica, que habla de reuniones, por ejemplo, después de cada hito de entrega, o hasta podemos hablar de después de cada día de haber laborado. Entonces aquí tenemos también un enfoque muy importante en mejorar continuamente en base a los procesos, en base a las actividades, y cada vez que estemos implementando esta filosofía, pues los desperdicios sean menores y los resultados sean mucho mejores también. Entonces, estos son los enfoques primero en Lean Construction, y de ahí vamos a ir viendo qué herramientas son las que se usan para lograr eso. ¿Ok?
A ver, hasta ahí no veo ninguna pregunta, está bien. Imagino que hasta este punto está quedando claro, igual si hay una consulta, ya me pueden ir avisando. Listo. Entonces, ya hemos ido hablando sobre, digamos, este enfoque Lean como tal. Sí, aquí estamos. Entonces, sobre el enfoque Lean, sobre lo que busca Lean Construction, aquí vamos a ir hablando también sobre las Planner System. Claro, aquí se me fue un poquito la... Bien, muy bien. Entonces, ahí cuando estaba hablando sobre este enfoque de Lean Construction, les mencionaba que uno de esos puntos importantes era disminuir o eliminar desperdicios. Y les decía que desperdicios le podemos llamar a muchos temas dentro de la construcción y dentro, en realidad, de cualquier sector, no solamente de construcción. Y es que estos conceptos nacen desde este primer enfoque Lean, de Lean Manufacturing o Lean Production, y tenemos aquí 8 tipos de desperdicios. Aquí el concepto general de desperdicio es la utilización de cualquier material o recurso que no aporta valor ni a la empresa o cliente. Y aquí, como lo pueden ver, como lo pueden leer, no solamente enfoca en materiales como desperdicios, ¿no? Lo enfoca como cualquier recurso, como cualquier esfuerzo, como trabajo humano no aprovechado. Y esos son los puntos que busca la construcción disminuir. Aquí lo vamos a ir viendo uno a uno, desde el talento no utilizado hasta el sobreprocesamiento. Y es que, claro, en cualquier actividad, ¿no? En cualquier proceso, requiere esfuerzo. Y en este caso estamos hablando de talento no utilizado como uno de los desperdicios. El, por ejemplo, no utilizar la experiencia del equipo de trabajo, el conocimiento de ellos, la creatividad del mismo personal, desaprovechar, por ejemplo, ubicando a una persona en un área en la que no es experta o no tiene tanto conocimiento, ubicando a una persona en un área donde todavía no tiene las capacidades o todavía no ha recibido la capacitación necesaria para poder ejecutar esas actividades, por ejemplo. Ese es uno de los desperdicios que se busca también disminuir, el poco uso de ese talento de las personas, o básicamente el talento no utilizado. También el tema del inventario, aquí ya más enfocado en el tema de la materia prima, el exceso del mismo, también de productos y de procesos en desuso. Entonces, si bien es cierto, aquí podemos hablar de, como tal, materiales, también está el enfoque de esas actividades, ¿no? Entonces, aquí la idea, como les mencionaba, es también producir lo que se necesita. Y también, si lo enfocamos en la parte de las actividades, la idea es hacer esas actividades que, al fin y al cabo, le van a dar ese plus, ese valor final al producto, en este caso, ya sea los planos, en la etapa de diseño, todos los documentos, o como tal en la obra, en la construcción. Actividades que, como ya les mencionaba, los retrabajos, ¿no? Que pueden ahí no sumar un valor final al proyecto, al producto. También tenemos los movimientos innecesarios. Estos suelen ser realizados, claro, por el personal, movimientos innecesarios en cuanto, por ejemplo, directamente en obra, ¿no? De momento al trasladar los materiales, que ese es otro punto también. Momentos innecesarios o también puntos de espera. Y ese enfoque puede ser tanto en diseño como en construcción, que es tiempo perdido mientras se espera por el próximo paso o la próxima actividad. Porque, ¿qué pasa si encontramos una limitación a seguir realizando las demás actividades? Algo que no podemos ir elaborando si es que no tenemos este documento, si no tenemos esta licencia, si no tenemos este estudio, estos planos. Hay un tiempo ahí de espera hasta tener esos documentos y puedes ir avanzando. Ese tiempo de espera también es un desperdicio. Tiempo de espera también en obra, por algún problema natural, tal vez. Esos tiempos de espera son considerados también desperdicios. También el tema de la transportación, que es el movimiento innecesario, ahí sí, de los productos y de la materia prima, ¿no? Aquí podemos enlazarlo ahí con la sobreproducción, por ejemplo, o sobre ese movimiento innecesario cuando todavía no se necesita el material justamente en el momento de la obra. En ese momento, en esa etapa, en ese proceso,
todavía no se necesita ese material y ha sido transportado. Eso también es un desperdicio, hablando de cosas muy específicas. También los defectos, que está enlazado más que nada a los retrabajos también, información, productos o servicios que sean incorrectos o incompletos. Y aquí hablando igualmente con ejemplos, ¿no? Encontrar problemas de diseño en la etapa de expediente técnico. Eso es básicamente un problema de trabajo porque se va a tener que, que analizar todo ese diseño, lo que se ha hecho mal, y volver a trabajar esa etapa, ¿no? O hacer las modificaciones adecuadas para ello. Entonces, la idea es disminuir eso lo máximo posible. Y claro, uno de esos puntos de mejora es con la implementación de herramientas digitales como lo hace BIM, en este caso. Y también tenemos la sobreproducción, que es producir de más o antes de que se necesite. Ya hablando aquí de como tal de los materiales en obra. Y también sobre procesamiento. Más trabajo o calidad más alta de que el cliente requiere. Y es que aquí lo enfoca porque, como ya lo mencioné anteriormente, la idea aquí es, nos enfocamos en lo que quiere el cliente, el valor final que espera, y nos enfocamos también en lo que nosotros podemos hacer, el tiempo que tenemos, los recursos que tenemos, y las actividades que le van a sumar al final el valor al producto, o a la obra en este caso. Entonces, ese procesamiento son actividades que no necesariamente son requeridas por el cliente, por ejemplo. Entonces, esos son los 8 desperdicios que podemos encontrar en Lean Construction y que se busca entonces disminuir. Y es que se busca disminuir en base a diferentes actividades o diferentes procesos. Y eso lo podemos ver aquí en estas herramientas de Lean Construction. Aquí se ha colocado como tal las Planner System, que lo vamos a ir hablando, digamos, más a detalle, las otras diapositivas. Pero como un resumen, se trata sobre una descomposición de actividades, de tareas, que lo vamos a hablar con más detalle más adelante. Otra herramienta o técnica, considerando de que son formas de trabajo, son técnicas, son herramientas y no necesariamente tecnológicas, sino son formas de trabajar, podemos hablar de los flujos o mapas de flujos de valor. Visualizar el flujo de trabajo, es decir, utilizar un gráfico como el que tenemos aquí a la derecha, donde podemos identificar todas las actividades en un mapa, en un gráfico. Actividades grandes y pequeñas. Actividades por cada una de las fases del ciclo de vida del proyecto o cada uno de los hitos. Vamos separando todas las actividades y con ese mapa podemos ir identificando cuál actividad es más importante que otra, cuál actividad precede a otra, que sin esta actividad no se puede avanzar con la otra. Con este mapa de valor, la idea es identificar cuáles son las actividades más importantes y donde tienes que analizar esas actividades importantes para que no tengan ninguna restricción, algún problema. Entonces, básicamente te limitaría a encontrar un problema en esas actividades importantes, te limitaría a seguir avanzando. Entonces, la idea de esta técnica es hacer este mapa gráfico donde podemos colocar esas actividades principales, actividades secundarias, identificar cuáles son esas actividades principales y enfocarnos en disminuir los desperdicios de esas etapas específicas, de esas actividades específicas. ¿Ok? Y bueno, para eso podemos utilizar cualquier mapa de procesos o cualquier programa para mapa de procesos, ¿no? Podemos utilizar Miro también o Visio también. Básicamente la herramienta que se nos acople, porque hasta lo podríamos hacer a mano ese proceso. Es un proceso colaborativo donde todos los involucrados en el proyecto participan y detectan esas actividades más importantes. Tenemos otra forma de trabajar, otro enfoque también, llamado como las 5 S, enfocada en clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener. Que claro, proviene del Lean Manufacturing, que se enfoca en básicamente limpiar nuestro espacio de trabajo. Limpiar no solamente estoy hablando de un desorden o de suciedad, estoy hablando de limpiar las actividades innecesarias en los procesos. Limpiar estos efectos de sobreproducción también.
estos tiempos de espera. Entonces, la idea es aquí planificar básicamente lo que se va a hacer en la etapa. Y tenemos también un tag planning inspirado en la producción industrial que busca equilibrar la producción de actividades de obra. Que esto ya más enfocado también en la parte de la construcción, en los materiales. Y aquí podemos hablar también de Just in Time. También es una técnica, una herramienta de Lean Construction con el enfoque en conseguir los materiales en el momento preciso y en el tiempo también establecido, ¿no? Entonces, con esa, bueno, introducción también a esas herramientas principales que se suele utilizar en Lean Construction, nos vamos a enfocar también en las Planner System, que es la principal, y como tal en la descomposición de actividades, de tareas. Entonces, aquí, el enfoque de las Planner System. Aquí sí es un enfoque directamente en la planificación y también en el control de la producción. Es decir, controlar, planificar las actividades. Bueno, planificarlo primero de manera general, la obra como tal, o la fase en la que estamos, planificar toda esa fase de manera general, e ir descomponiendo esa fase general por hitos de entrega, por fases, por semana, por día. Ir descomponiendo todo eso para darle un mayor enfoque a cada uno de esos procesos o de esos pequeños procesos que vamos a ir elaborando y después vamos a ver por ahí un ejemplo. El enfoque de esta herramienta es la colaboración, la responsabilidad compartida y también el cumplimiento de los compromisos reales. Es decir, ¿por qué colaboración? Este aspecto, ¿por qué la parte colaborativa? Y es que aquí podemos hablar de que el definir las actividades principales no es que lo elabore una sola persona, la va a elaborar toda la parte que va a ejecutar ese proyecto, esa fase. Todos ellos van a ayudar a definir cuáles son esas actividades importantes. Por ahí, si tenemos que también ir encontrando las restricciones, los problemas futuros, eso también se va a hacer de manera colaborativa, como se ve en esta imagen. Aquí lo que están haciendo es un look ahead, ir definiendo cuáles son esos problemas que tú puedes ir detectando más adelante, esas restricciones que puedes encontrar más adelante en la obra o en la etapa de diseño y buscar la solución desde antes de que suceda, hablando de un mes antes, 2 meses antes de que suceda ese proceso. Y eso se hace de manera colaborativa. La responsabilidad compartida también es importante. Bueno, por eso hablábamos de un enfoque también con BIM, un enfoque también con los contratos colaborativos, que suma mayor importancia a eso también. Y es que también cuando nosotros descomponemos actividades, también colocamos los responsables y colocamos también equipos de trabajo responsables de ciertas actividades y ciertos procesos. Estamos hablando de confianza también en la elaboración de esos procesos. Cumplimiento de compromisos reales también es importante. Y es que aquí, claro, el enfoque es lo que quiere el cliente al final, el valor que está buscando, el objetivo que tiene el cliente sobre el proyecto. La idea aquí es utilizar los recursos que tenemos, con los que contamos, lo que sabemos hacer en el tiempo que lo podemos hacer, en base a ese compromiso real, en base a las actividades que van a sumar el valor final al producto. Ese es el enfoque, guiarnos de ello para ejecutar el trabajo. Y bueno, en cuanto a los beneficios que tenemos aquí con implementar las Planner System, con hacer esta herramienta, podemos hablar de un aumento de la fiabilidad del cronograma de corto plazo. Y es que cuando les hablaba de comenzar a descomponer las actividades, también estaba hablando de un cronograma. Así como tenemos un cronograma de obra oficial, también hacemos un cronograma con una descomposición de actividades. Pero es algo más interno. No es algo que es oficial, es algo de control interno. Entonces, la idea es, ok, tenemos este cronograma oficial, los tiempos finales, los plazos finales, los responsables, tenemos todos estos aspectos. Entonces, la idea es plantear un cronograma ya más interno, más, digamos, con actividades
más específicas, responsables también específicos, para poder aumentar la fiabilidad del cronograma que ya tenemos ya como documento oficial. Y además no solamente ese cronograma general, sino también ir viéndolo semana a semana o día a día también, ¿no? Aumenta la fiabilidad del cumplimiento de las actividades en base a los procesos que se van a hacer. También tenemos aquí eliminar restricciones antes de ejecutar. ¿Y aquí se refiere a antes de ejecutar cualquier actividad, ¿no? Antes de ejecutar cualquier actividad, la idea es eliminar esos problemas que se podrían encontrar, ¿no? Si hablamos que dentro del proceso de elaborar una losa, ¿no? Uno de los problemas que podemos encontrar es que no tengamos el ladrillo necesario o la cantidad necesaria de ladrillo para hacer esa losa. Eso es una restricción que podremos encontrar. Y eso no se comienza a pensar en el momento de que sucede. Eso se comienza a pensar desde un mes antes, o semanas antes de empezar la construcción, o semanas antes de empezar ese proceso. Y si sabemos que podría existir este problema, la idea es pues encontrar una solución para eso, hablar con el proveedor, hacer bien los cálculos de lo que se necesita, ¿no? Y por ahí, si es que sucede en el momento, si no se vio desde antes, ¿no? La idea pues también es solucionarlo en esos tiempos establecidos. Pero el enfoque es como tal eliminar esos problemas futuros, esos problemas que podríamos encontrar más adelante, porque es como si comenzáramos a suponer qué encontraríamos, pero en base también a experiencias previas. Ponemos qué es lo que podemos encontrar y en base a eso encontrar la solución o la posible solución a ello. Y bueno, ese es el enfoque. Tenemos también mejorar el flujo de trabajo continuo. Como les mencionaba, ¿no? La idea de Lean Construction es que el flujo sea sostenido. Tratar de eliminar la mayor cantidad de restricciones entre cada uno de esos procesos para que el flujo se mantenga continuo. Entonces aquí el enfoque también es mejorar ese trabajo continuo en base a lo anteriormente mencionado, disminuir las restricciones, enfocarnos en cada uno de los procesos por separado, en cada uno de los hitos y en cada una de las fases por separado, para que después, bueno, se pueda elaborar el proceso de manera más continua, ¿no? Y es que aquí los que planifican eso, ¿no? No solamente son los que lo ejecutan, sino hay un equipo atrás de las Planner System que se enfoca de encontrar esos problemas y también solucionarlos, que digamos es uno de los actores dentro de las Planner System. Luego tenemos también reducir desperdicios y variabilidad, ¿no? Básicamente ya lo hemos conversado en todo lo que he ido mencionando. Todo ese enfoque de reducir desperdicios y también la variabilidad, ¿no? Evitar que se cambien algunos procesos, se cambie el producto, se cambie algún material. Y también se busca con las Planner System elevar el compromiso. Y es que al descomponer esas actividades, esas grandes actividades en pequeñas actividades, aquí lo que hacemos es también definir, aparte de las restricciones y soluciones, también al responsable final de dicha actividad, de actividad general o actividad también pequeña o microactividad. Ahí aumenta el compromiso de esas personas. Y además que con Last Planner System también podemos hablar de los porcentajes de plan completado o también manejo de productividad o control de productividad. No solamente las actividades hechas, sino también la productividad de las personas que ejecutan esos procesos. Creo que hay una encendido por ahí. Ya, si hay alguna consulta, lo pueden escribir o encienden igual su audio. Por lo tanto, ahí podemos decir que el Last Planner System transforma la planificación en la actividad más realista y que también sea más cumplible, con base en las condiciones reales del proyecto. Y es que aquí, como les mencionaba, la diferencia más clara entre Lean Construction y Lean Manufacturing es el contexto, no las condiciones del proyecto, las condiciones de trabajo. Entonces, en base a esas condiciones reales del proyecto, poder encontrar las soluciones necesarias y brindarle, digamos, una mayor eficacia y productividad final al proyecto.
Beneficios del Last Planner System, que ya básicamente lo he ido mencionando. Tenemos un mayor cumplimiento de las actividades, mejora de la productividad, seguridad, calidad, fomenta también un entorno de trabajo colaborativo, logra una mayor entrega de valor, disminuyendo esos problemas que podemos encontrar. Si son problemas de diseño, con mayor razón, la calidad va a mejorar. Si disminuimos también temas de interferencias, ¿no? Y comenzamos a identificar cuáles son esos problemas que podemos encontrar, también la calidad va a ir mejorando, la entrega va a mejorar en cuanto a tiempo y seguramente también en cuanto a costo. Brinda también la posibilidad de mejorar en etapas tempranas. En base a al concepto de retroalimentación aquí, para la mejora continua. La idea es, después de cada etapa, una etapa de retroalimentación para poder aprender en base a lo que se hizo. Y también suministra un flujo continuo y previsible de trabajo. En base ya a planificar lo que se va a hacer de aquí a un mes a 2 meses, hacemos que el trabajo sea más previsible y por ende también sea más continuo. Y con esto estaríamos, bueno, básicamente terminando con esto y el ejemplo. Tenemos aquí las etapas de las Planner System y también los roles clave. Sobre las etapas, les mencionaba que era descomponer las actividades en actividades más pequeñas. Entonces, primero, la idea es tener una planificación maestra, que ahí lo vamos a ir viendo. Creo que se ve. Ya. Ese es un pequeño ejemplo nada más, considerando, por ejemplo, una construcción. Primero hacemos una planificación maestra, de manera general, actividades generales, hitos de entrega. Y esto si lo enlazamos a la etapa de diseño, también se puede trabajar las Planner System con una etapa de diseño, porque el objetivo es el mismo, mejorar los procesos y las actividades para conseguir ciertos objetivos. Pero para este ejemplo vamos a ir con el tema de la construcción. Tenemos los hitos principales para esta construcción, digamos, de una pequeña vivienda, ¿no? Por ejemplo, la preparación del sitio como una actividad importante. Movimiento de tierras, cimentación, estructura, albañilería, la colocación del techo, las instalaciones sanitarias eléctricas, acabados y la entrega final. Esos, digamos, son los hitos importantes dentro del proyecto, de la fase en la que estamos. Esa planificación maestra vamos a ir detectando esos hitos importantes. Detectamos también los tiempos establecidos para ello y esos tiempos lo vamos a obtener del cronograma principal que tenemos para la obra. De ahí los obtenemos esos plazos. Tenemos también el responsable o los responsables de esos hitos de entrega, responsables principales, el que, digamos, daría la cara en ese caso por esa actividad hecha o no hecha. También el entregable principal, ¿no? Que es lo que se está buscando ahí con esa actividad, con ese hito, que es lo que se va a presentar. Porque aquí si hablamos y lo enlazamos con también la etapa de diseño, ¿no? Aquí las actividades puede ser eh, revisión del anteproyecto, observaciones del anteproyecto, el avance de la parte de arquitectura y estructuras, la entrega de las instalaciones también completas o todas las disciplinas completas, levantamiento de observaciones, entrega final, etcétera, ¿no? Y de igual manera ahí podemos ir detectando cuáles son esos entregables principales en cuanto a planos, memorias, cálculos, etcétera. Y aquí tenemos la entregable principal por cada una de estas actividades. Y con ello también vamos a ir detectando las restricciones, los limitantes más importantes, pero esto de manera general. Si hablamos, por ejemplo, de instalación o preparación del sitio, un problema importante para poder hacer esa actividad, básicamente sería tener acceso al sitio, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de movimiento de tierras, una restricción, un problema importante sería limpieza y desbroce, por ejemplo. Albañilería, suministro de ladrillo. Pero aquí hablándolo de manera general, porque si tenemos hitos, son los momentos importantes de entrega. Si hablamos de albañilería, tenemos varios procesos dentro. Obertura, tenemos varios procesos dentro. Lo que hacemos aquí es identificar cuál es la restricción más importante de ese proceso en general, ¿no? Ya que esto se va a elaborar un mes, 2 meses antes de comenzar. Entonces, identificamos esos problemas
Y la idea es en observaciones ir colocando cuál es la solución que le vamos a dar a esa observación, a ese problema. Se va planificando como si fuera un cronograma de obra, de igual manera. Y una vez que tenemos nuestra planificación maestra, vamos a tener que ir desarrollando cada hito, hito por hito. Empezamos por claramente el primero y lo vamos desarrollando. Pero ¿de qué manera en este caso? Por ejemplo, aquí tenemos la actividad o el hito de cobertura. Entonces, en base a esto vamos a hacer un plan por fase, es decir, por cada uno de estos hitos. Comenzamos ya a descomponer las actividades. En este caso no son actividades muy grandes, en realidad son actividades cortas que vamos a tener que ir descomponiendo. Por ejemplo, este plan por fase. Tomamos fase por fase. Vamos a ir desarrollando cada una de las fases. En este caso voy a desarrollar la fase de cobertura. Identificamos esas actividades dentro de esa fase. Replanteo de losa, colocación de viguetas y ladrillo, instalación de acero, colocación de tuberías, vaciado de concreto. Actividades, con el responsable principal de esas actividades y del hito principal que estamos considerando en este caso. La duración de esa actividad, duración estimada, en este caso días. Dependencias, es decir, si necesitamos algo para llegar a ese punto, ¿no? Que algo ya esté construido para poder hacer ese proceso. Colocamos aquí las dependencias. Ya aquí ya lo estamos trabajando de forma más específica. Comenzamos a analizar las restricciones por cada una de esas actividades. Que estoy colocando una por actividad, pero podemos colocar las que podamos encontrar. De replanteo de losa, una restricción, los planos estructurales aprobados. Colocación de viguetas, disponibilidad de las viguetas y ladrillos. Instalación de acero, los planos de refuerzo ya completos. Son momentos importantes que nosotros necesitamos para ello. Bueno, enfocado en restricción en este caso, ¿no? Los temas que podemos ir encontrando, los problemas que podemos ir detectando en estos procesos. Entregable principal y, claro, también el estado. Entonces, una vez que tenemos ya ese punto, digamos que podemos, o digamos que hay una etapa intermedia antes de trabajar este proceso por fase, mejor dicho, después de trabajar este proceso por fase, debemos comenzar también a trabajar este plan semanal. ¿Ok? Entonces, antes de llegar a este plan semanal, debemos hacer un look ahead, ir definiendo esas actividades, ¿no? Que ya fui marcando, en cuántas semanas se va a ir elaborando, los problemas que se encuentran, colocando el responsable, lo que se va a hacer y también una fecha de levantamiento. Es decir, en qué momento ya se debería levantar esa observación, esa restricción. No estoy hablando aquí de ya construir, el momento en el que ya se construyó, sino el momento en el que ya se levantó el problema que se puede encontrar más adelante. Y aquí es donde ya decidimos qué actividades ya han sido aprobadas, a qué actividades ya se ha hecho su levantamiento de observación. Si ya hemos hecho el levantamiento de observación, esa actividad pasa a un estatus de aprobado y esas actividades ya puede pasar al plan semanal. Las que no pasan, de igual manera, son actividades necesarias, ¿no? Porque si aquí hablamos de instalación de acero y aparece desaprobado, no es que no se haga porque tal cual igual se tiene que hacer. Lo que sucede aquí es de que, como el plan semanal todavía se está haciendo semanas antes de empezar la obra o meses antes de empezar la obra, tenemos tiempo todavía para poder encontrar la solución a esa restricción, ¿no? Aunque no se haya cumplido en el tiempo establecido, igual se tiene que hacer. Entonces, una vez que ya se complete esa actividad, ya pasa al siguiente plan, que es el plan semanal, donde de igual manera descomponemos, colocamos el compromiso, lo que se va a hacer, el responsable, el criterio de verificación o la forma en cómo comprobamos que esa actividad se haya ejecutado, y eso se hace semana tras semana. Es decir, no es que se haga en este caso un plan semanal, o mejor dicho, ahorita hacemos el plan de todas las 10 semanas posteriores. En este caso lo que hacemos es, ahora nos sentamos, preparamos el plan semanal de la semana que viene.
el último día laboral de la semana que viene, comenzamos a planificar lo que se va a hacer la próxima semana, y así sucesivamente. Una vez que ya tengamos varias semanas ejecutadas, lo que hacemos aquí es trabajar con un plan de porcentaje de cumplimiento. Aquí vamos a ir detectando cuáles son las actividades que se han cumplido. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos estas dos actividades que todavía no se cumplen, la colocación de tuberías y el curado de losa. Entonces, colocamos aquí que no se han cumplido en esta semana, colocamos el motivo, bueno, y colocamos también ahí el PPC, que es el porcentaje de cumplimiento. Y eso se hace semana tras semana. Si hemos trabajado o hemos hecho ese análisis después de 3 semanas y vemos que semana tras semana llegamos a un 60% de cumplimiento, es porque menor de 70% ya estamos hablando de una mala implementación de este Last Planner System y tenemos que reformular algo ahí, ¿no? Pero claro, ya cuando estemos trabajando ese plan semanal, lo que se va a hacer en la semana, también se debe trabajar lo que se va a hacer de manera diaria. Por ejemplo, que en este caso tenemos ese plan diario, considerando de igual manera el mismo hito, un audio encendido, Recording in progress. consideramos ahí el mismo, consideramos ahí el hito, colocamos ahí la actividad del día, que en este caso es colocación de viguetas y ladrillos de techo, y aquí lo podemos separar de dos maneras, ¿no? Colocar la actividad general sin micro tareas, una actividad general, el responsable final, por ahí el estado de esa actividad, si es que no se ha terminado el día anterior o no se hizo el día anterior. Si es una actividad nueva, colocamos ahí, la actividad inicia el día de hoy, tareas específicas, alguna restricción que podamos encontrar en ese mismo día y la actividad o la acción correctiva. Y también se puede ir desglosando por pequeñas actividades de ese mismo día. Considerando aquí ubicar viguetas, colocar ladrillos, revisar nivel y aplomar elementos, reportar avance. Digamos que ya por micro tareas de lo que se va a hacer en el día. Una mejor programación de lo que va a ser, lo que se va a hacer en ese mismo día, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, terminado ya el día, se comienza también a planificar lo del día siguiente, o el mismo día, en unos 10 a 15 minutos máximo, se planifica lo que se va a hacer ese mismo día con las posibles restricciones del día y la acción correctiva por si sucede ese problema, se solucione de inmediato, básicamente. Entonces, esos son los enfoques, ese es, digamos, de manera resumida también, estas etapas de las Planner System que, como les menciono, lo podemos enlazar también o enfocar a etapa de diseño y expediente técnico también, no solamente la etapa de construcción, porque el objetivo aquí es el mismo: disminuir desperdicios, mejorar el flujo, mejorar los procesos y que sea básicamente un flujo continuo y esperando también una mejora continua. ¿Ok? Entonces, ese sería el tema, eso sería lo que estaba planificado para el día de hoy. Con eso estaríamos culminando. No sé si tienen alguna consulta adicional antes de terminar con la sesión. Buenas noches, Sergio, ¿qué tal? Jonathan por esta ¿Qué tal, oportunidad. Jonathan? Sergio, una consulta. Normalmente en proyectos, bueno, creo que en la mayoría influye, pero he visto que en proyectos mineros, generalmente los plazos estipulados o la ejecución de los plazos están bien estrechamente exigibles. O sea, los tiempos son muy ajustados, ¿no? Para Ujú. poder cumplir, para poder completar el proyecto que en sí ensambla, ¿no? A ejecutarse. Entonces, ¿qué hacer respecto a ello? Porque normalmente las fechas son muy ajustadas y exigen incluso, en algunos casos, exigen incluso adelantar sobre las fechas ya ajustadas, ¿no? O sea, ¿qué hacer en esos aspectos? Porque de verdad a veces es un poco agobiante
estar ahí lidiando, ¿no? con todo el proceso para que se pueda adelantar incluso sobre unas fechas ya ajustadas. Jonathan, una pregunta. ¿Tú trabajas en proyectos mineros? Sí, Ujú. Tú, por ejemplo, has encontrado, claro, ¿qué son esos problemas que tú encuentras que te generan una limitante? Por ejemplo, Jonathan, en ese caso. O sea, que te evita entregar el hito a tiempo. sí, bueno, el, el- el tema de coordinación con todo el equipo de proyecto para que se puedan comprometer, ¿no? O sea, Ujú, normalmente a veces los supervisores de la etapa constructiva, ¿no? No se comprometen realmente en ejecutar las actividades como está estipulado en el cronograma maestro y luego en la Luca Head, en los planes semanales. ujú, Y bueno, pues de ahí empieza, ¿no? Empieza la distorsión y un poco más ya se empieza a complicar. Entonces yo creo que por ahí puede partir y lo otro es el tema de, hay muchos cambios de ingeniería en realidad, o sea, el hecho de ejecutar los proyectos tipo la modalidad de Fast Track, ¿no? Hace de que el plan, el cronograma, en este caso el cronograma línea base, al mes ya quizás ya está recontra desfasado, entonces ujú. se tiene que actualizar. Pero mientras estás actualizando y estás también realizando la aprobación, la conciliación con el cliente, ya de por medio ya hubo, no sé, no quiero exagerar ya, pero 50, 60 cambios, en algunos casos es más. Ah, Entonces pues. llegas a probar y esos cambios, te das cuenta que el cronograma línea base 2 por ejemplo, aprobado, ya está ciertamente desfasado, ¿no? Entonces, eso un poquito como que también por ahí estuve viendo, entonces decía, no sé de qué forma, yo sé que hay metodologías y son muy buenas los que has comentado, ¿no? El tipo de el sistema Last Planner, ¿no? El Lean Construction, ¿no? Que sí apoyan y sé que van a contribuir mucho, eh, pero por ahí un poquito como que me generaba la duda, ¿no? Ujú. Sí, Jonathan, porque justo los problemas que mencionan también pasan más allá de como tal los procesos, ¿no? Porque me estás hablando hasta de compromiso de las personas para realizar esos procesos. Entonces ahí estamos yendo a un lado aparte, porque aquí ya involucramos también a recursos humanos, ¿no? Sobre esos aspectos, porque la planificación está, lo que se debe hacer está también. Aquí falta compromiso, digamos, de los trabajadores. ¿Y cómo aumentamos compromiso, según lo que menciona aquí? Las Planner System, menciona también Lean Construction, lo hace en base a colocar la responsabilidad a estas personas, disminuir esas pequeñas actividades que son, digamos, podemos considerarlo entre actividades importantes, definir cuáles son las actividades importantes y las pequeñas actividades. Y colocamos a los responsables específicos para cada uno de ellos, para llevar también un control de las actividades que ellos realizan a tiempo. Porque si no realizan las actividades a tiempo, se toman también decisiones. Porque, por ejemplo, si tenemos 3, 4, 5 semanas en las que las mismas personas, los mismos responsables, porque ya llevamos el control de las personas y de los procesos, de las actividades, si tenemos ya ese control, ese análisis de datos sobre esa información que nos está dando este análisis, no ya sabemos que el problema no solamente es, por ejemplo, el proceso, sino es que las personas aquí no son productivas en este caso. Aquí sería también analizar por qué no son productivas para ello, si es que intervienen otros problemas exteriores o problemas que ya van sobre la parte de diseño, por ejemplo, también, ¿no? Retrasos, observaciones adicionales que te pueden atrasar el proceso. Y aquí es donde también se involucra la parte de otras metodologías, ¿no? Adicionales al Lean Construction, ¿no? No le estoy desplazando, sino que adicionales al Lean Construction, como la metodología en este caso, metodología BIM en este caso, donde aquí viene la parte de las herramientas digitales, la parte colaborativa también, pero siendo más específicos y más estrictos, por ejemplo, con las reuniones, donde esas reuniones son básicamente para tomar decisiones en el momento preciso, en el momento exacto, y no tener esos tiempos de espera, ¿no? Que puede, o sea, hacemos una solicitud y tenemos que esperar una semana o varios días para que se dé. La idea es que en esa misma reunión se tomen las decisiones para que se pueda hacer el siguiente proceso. Entonces, con la implementación, con las herramientas y como nos menciona ahí con Giner, con metodologías ágiles, ese es el enfoque. Y también con herramientas digitales, ¿por qué no?
Claramente con herramientas digitales como en BIM, como en cualquier otro proyecto de construcción, una edificación, una infraestructura, se usan estas herramientas digitales para poder disminuir también estos inconvenientes, estos problemas. Con las reuniones también la idea es solucionar los problemas en el momento preciso, antes también de que sucedan. Y es más, si ya se tiene tiempo también implementando una misma forma de trabajo, mismas herramientas, ¿no? Aquí la idea es identificar cuáles son esos problemas, porque ya hemos pasado varias veces por esos problemas, los identificamos desde antes y podemos encontrar las soluciones para esos problemas, que no solamente pueden intervenir la parte tecnológica, como menciono, sino también la parte de recursos humanos para solucionar esos temas, ¿no? Que puede ser parte del personal, ¿no? Entonces ahí podemos hablar de varios aspectos, de varios temas, pero eso es lo que te puedo comentar también, Jonathan. Claro, Ujú. claro. Muchas gracias, Sergio, está claro también. Gracias igual, Jonathan. Gracias, Roberto, también. Sí, muy interesante. Giner, también gracias. No sé si hay alguna consulta adicional antes de culminar. Espero que haya quedado claro este proceso. Como han visto, es una masterclass de una hora nada más, pero más adelante hay un curso enfocado como tal en metodología BDC, donde también se ve Lean Construction y las Planner System. A ver. Ujú. Entonces creo que con eso Buenas estaríamos culminando. noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal? Tenía una consulta. Sí. Bueno, en mi caso, yo no trabajo en el rubro construcción. Ahorita estoy trabajando en una empresa metalmecánica, pero que fabrica equipos únicos, por decirlo así. Cada lote Ya. de fabricación es un equipo único o una máquina o una pieza única. En este caso, ¿qué tan viable es aplicar el Ask Planner System para este tipo de empresas? Porque más que todo lo he visto en empresas de rubro construcción o como tú mencionas en rubro minería, ¿no? Creo que mencionó un compañero. No sé qué tan viable sea adaptarlo a este tipo de empresas, ¿no? Sí, a ver si puedes comentar eso, por favor. Ujú. Claro, te comento. Y es que Last Planner System sí ha sido enfocado a Lean Construction, y es por lo que mencioné al inicio, ¿no? Hay una diferencia entre empresas de otro rubro, donde el flujo suele ser más continuo. No hay factores externos que influyen en lo que estás haciendo. Pero en el caso, por ejemplo, de la construcción, hay más factores externos que influyen en otros sectores, ¿no? Sí, es cierto, puede que en otros sectores también influya temas externos, pero el tema de la construcción es mucho mayor. Por eso la idea es planificar de esta manera, ¿no? Fase por fase, etapa por etapa, actividad por actividad, de manera diaria también. Ese es el enfoque enfocado ahí en como tal las Planner System. Pero en otros, perdón, en otros rubros, el enfoque como tal ya no es Lean Construction, es Lean Manufacturing, ¿no? Que lo fuimos hablando al inicio, Lean Manufacturing o Lean Production. También tiene su enfoque en eso, con la mejora de la efectividad, la disminución de desperdicios, pero eso parte de herramientas adicionales. Por ejemplo, el Just in Time, por ahí que también pueda servir para ese rubro que mencionas, ¿no? El Just in Time es básicamente el enfoque es tener los recursos necesarios en el momento preciso, ¿no? Ahí puedes disminuir traslados, puedes disminuir sobre almacenamiento, ¿no? Por ahí puedes disminuir varios puntos con esa herramienta que tiene por ahí otros enfoques, pero lo principal que busca es que los elementos lleguen en el momento preciso que lo necesitamos. Y aparte de esa herramienta, ese proceso específico de Just in Time, también podemos hablar de otras herramientas que están dentro de Lean Manufacturing, pero forman parte también de ese enfoque Lean, que es muy similar a lo que hemos visto en esta sesión y lo que vimos también al inicio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Last Planner System no es como tal generado para otros sectores, ¿no? Lo podemos hacer, sí, como una planificación interna, al fin y al cabo, pero considerando ahí que tenemos máquinas, también tenemos personas que la pueden operar, ¿no? Entonces, en ese sentido, una planificación, si fuera necesaria, si tú lo consideras en ese rubro, se puede hacer también, pero considerando que el enfoque de las Planner System como tal es más para la construcción. Tendríamos que haber en este sentido Lean Manufacturing con los mismos objetivos, pero con herramientas adicionales fuera de las Planner System. Sí, Sergio, otra vez, ¿no? Iván. Sí, exactamente. Ujú. Y en este caso, esos temas adicionales se van a tocar en el curso. Sí, de manera general también.
¿no? Como el enfoque general es el tema de la construcción y BDC dentro también de la construcción, de igual manera se va a hablar, digamos, más a detalle sobre este enfoque del Lean en, digamos, a lo largo del tiempo y el enfoque que se dio desde el año 1913, ¿no? 1997 ya con Lean Manufacturing, hasta la actualidad, ¿no? Ya con Lean Construction. Se le va a dar un seguimiento a esos procesos, pero considerando de igual manera que el enfoque principal no es el tema de la construcción, más que nada, ¿no? Ya. Creo que con eso estaríamos culminando. No sé si administración va a decir algo antes de terminar. Sí, arquitecto, Ok, perfecto. justamente Está bien. vamos un segundo. Justamente en este momento les estoy mostrando que en la próxima semana, jueves, estamos empezando el Diplomado Internacional de Alta Especialización, Virtual Design and Construction, Virtual Design and Construction, VDC. Va a ser todos los jueves de 8 a 11 de la noche. Se le va a estar dictado por el arquitecto Sergio y se le va a brindar 3 certificaciones, ¿correcto? Como podrán ver, es la certificación a nombre de nuestra institución, a nombre de PMI con sus PDUs y a nombre de Autodesk. Contamos con todos los medios de pago. Si alguno de ustedes en este momento desea inscribirse con con un descuento exclusivo por haber participado en la masterclass, me escribe por favor al número, al WhatsApp que les estoy dejando ahorita en el chat para poder ayudarlos, ¿sí? Y los que ya están inscritos y tienen alguna consulta con soporte o sus cursos de obsequio que se les ha brindado, también me pueden escribir. Con nosotros muy buenas noches. Esperamos contar con toda su participación. Gracias.